Circo Abierto presenta Conversatorios Circenses Directores de Circo. Son más de 20 directores, nacionales e internacionales, que nos cuentan sobre sus procesos creativos, el abordaje de las técnicas, sobre las narrativas y mucho de lo que atraviesan en la construcción de sus espectáculos. Realizado con el objetivo de tener registro de los procesos circenses y fortalecer futuras creaciones. El acceso es libre en el canal de Circo Abierto por tiempo limitado y hay una gorra virtual. Tu aporte aporta y lo necesitamos para potenciar y desarrollar las acciones de Circo Abierto. En la descripción tenés los medios de pago. Muchas gracias, esperamos que los disfrutes. Hoy presentamos... Estoy muy contento de hacer esta charla con vos, de verdad. Muchas gracias. Sobre todo porque me sorprendió de para bien todo el material que me fuiste mandando y todo eso como para empaparnos un poco en tema y estuvo buenísimo también ver cosas tuyas más de otro tiempo y ver un poco tu mano de dirección circense, poder acercarme un poco, así que te agradezco. Bueno, para arrancar, ¿cómo llegaste al circo? Como una especie de presentación así rápida, pero ¿cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Cómo llegaste? ¿Qué fue lo que donde te enganchaste con lo circense? Bueno, yo primero tengo una formación deportiva, o sea, yo quería ser gimnasta cuando era chica. Y empecé así en el mundo de las acrobacias, en Ferro. Era federada de Ferro, en Ferro, hasta los 11 años que mi mamá me sacó de las mechas porque le parecía altamente exigente y muy desproporcionado para la vida de una joven y con bastantes alteraciones físicas también, porque eso, la verdad que el nivel de exigencia era muy alto y extraño para alguien que le gustaba también ir a la escuela y toda esa historia. Y entonces me lo cambió por la danza. Me sacó del club y me mandó a danza clásica. Y bueno, me gustaba porque siempre me gustó moverme. Con lo cual tuve ahí ese corazoncito en las acrobacias, la tamblinera, y seguí el mundo de la danza muchos años, hasta que en el año 92, más o menos, 91, 92, lo conozco a Osvaldo Bermúdez y por acciones fortuitas de la vida, entrar a su estudio de acrobacia y bueno, y fue, pero recuerdo ese momento de decir yo quiero estar acá. Y bueno, conocí en ese espacio a quienes después formaron parte de la troupe y además tengo varias anécdotas, las cuales por mi tamaño, como yo era muy chiquitita y había muchos cirqueros, me decían, perdóname, ¿podés quedarte dura? Que quiero probar algo. Entonces yo me quedaba y me agarraban y me levantaban y yo decía, esto es lo más. Por mi tamaño, en la danza me dejaban de lado y no pude entrar a Martín. En cambio, acá soy valorada, les importo, está bueno. Bueno, esto de la acrobacia combinada me parecía divertidísimo. Aprendí a hacer malabares. Ricky Rame malabares, me agarraba, me revoleaba. Bueno, fue una época de plena exploración en ese mundo, mientras yo seguía haciendo danza, hasta que hubo una especie de audición para formar parte de la compañía La Troupe. Y bueno, ahí empecé y me enamoré tremendamente, no solo de las técnicas, que en muchos casos me costaban mucho, sobre todo la técnica de la cual después me especialicé, que fue la cuerda, que me costó muchísimo aprenderla, sino me enamoré del trabajo comunitario. Esto de la mirada permanente del otro, del acompañamiento tanto físico en las técnicas como grupal en la composición.
Y bueno, fue una fiesta. O sea, para mí esos años fueron geniales de aprender muchísimo de los grosos que yo tenía alrededor. Yo era una pichi total y estaba impactada de trabajar con Jacobacci. Para mí era increíble, o sea, era trabajar con grosos con muchísima experiencia, que tenían a la calle dominadísima. Los iba a ver al Mono, lo iba a ver a Parque Centenario, y no podía creer lo que pasaba con la gente, y lo que hacía, el riesgo, el vértigo. Yo fui una gran espectadora de eso, entonces me enamoré también desde ese lugar, y formar parte de ese grupo en ese momento fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento. Largué la danza automáticamente, les dije chau Pichu, los quiero mucho, todo bien. Mi maestra Margarita Bali me dio su bendición y me dijo anda tranquila porque es mucho más divertido que esto. Así que así fue que me inicié y ahí empecé a estudiar. Y bueno, ahí un poco tratando de buscar un paralelo entre este amor como de social casi, que por lo que narrás, así de la gente y los métodos. Más allá de esto, ¿qué viste como primera particularidad del circo en su expresividad que la danza te daba, o no superador, pero diferente, que te atraía? Más como género, el circo, ¿qué te aportaba? Sí. ¿Qué te deslumbró como ahí en sus comienzos? A ver, primero el tema de las técnicas. Las herramientas técnicas me parecían increíbles. Primero por el despliegue de aprendizajes y de motricidades que se ponían en juego. Cuando me puse a aprender malabares, porque en la troupe todos teníamos que hacer todo, esa era la condición, y eso era muy interesante porque no importaba qué técnica vos te fueras a después especializar, todos teníamos que pasar por el lugar del otro y de la otra. Eso era muy interesante. Eso ya me parecía bárbaro. O sea, tenían que bailar los chicos que nunca habían bailado y nosotras teníamos que aprender a hacer malabares. Y ese desafío de coordinación, de juego, me conectó con el juego. O sea, eso fue como lo primero. Lo lúdico. Hermoso. Después de las tremendas frustraciones, cuando tuve que aprender a hacer monociclo, que para mí me golpeé por todos lados, zancos, bueno, trepar ni te cuento, levantá el culo gorda, me decían, dale, dejá los postres, dale, subite, en una cuerda en Parque Centenario, después subirme al cuerpo de otro, de otra. Este tema de la técnica virtualmente conectado al juego fue lo que más me atrajo, porque me abrió un campo de expresión que nunca imaginé que yo podía habitar, digamos, que yo quizás lo veía en algunos espectáculos. Yo era muy fanática, por ejemplo, de Philippe de Coufflet, que me gustaba mucho, incluso yo admiraba muchísimo años antes a la compañía Caviar, incluso a Oscar Araiz, que para mí es un gran referente de la danza y que incluía dentro de sus obras a bailarines acróbatas que trabajaban en otras dimensiones. Entonces me gustaba mucho ver esto, pero no imaginé que podía estar del otro lado. Entonces esa capacidad lúdica que tiene el circo, no sé, no la experimenté en ningún otro lado. Incluso cuando hice clown, yo en la escuela de danza tuve en el último año clown con Raquel Sokolowitz, todas las bailarinas haciendo clown, fue un despiporre, y fue una experiencia increíble. Lo que ha hecho Raquel con nosotras fue impresionante, y es hasta el día de hoy que tengo un gran afecto con Raquel y que seguimos vinculadas, porque logró desarticular ese espacio planimétrico de las bailarinas tan cerrado y tan ortodoxo, y llevarnos un plano de juego divertidísimo, y también encontré en eso algo diferente. Qué lindo lo que decís de las técnicas más cerca del juego y no tanto la técnica tan presa a la exigencia y a
y bien que en el circo hay una autoexigencia de superación, pero me parece que diste, que es una hermosa reflexión, la de la técnica vinculada al juego. En cuanto a ya un poquitito más cerca de tu lugar de directora o de organizadora o de espectadora también, pero con los ojos más de dirección, ¿cómo ves al circo en su potencia expresiva? Decir, bueno, ¿dónde está su potencia, digamos, y dónde están sus debilidades? Si es que las tiene, ¿no? O qué ves de potencia y de tensión entre potencia y debilidad como género expresivo. En mi ranking de espectadora está la danza y el circo por igual. Prefiero ver cualquier cosa mala de danza o de circo que ver cualquier cosa mediocre de teatro. Esto lo confieso con todo cariño. O sea, soy gran consumidora de circo, de todo tipo, y de danza. Para mí están muy unidos. Lo digo porque a veces la gente me considera un poco aburrida con mi apreciación de ranking de gustos. Yo pienso en general, como espectadora, que no espero lo mismo de todo. ¿Qué quiere decir? Que en la variedad es donde más disfruto. Entonces a mí me gusta el circo, en este caso, que es lo que me estás preguntando, cuando en su construcción están las reglas desplegadas para su expectación, para su disfrute. ¿Qué quiere decir esto? No me importa si es tradicional, moderno, blanco, negro, no me interesa, de marionetas o de muñequitos, siempre y cuando eso que se está llevando adelante para que otros y otras lo vean, en su misma esencia, de esencia no como esencial, en su mismo despliegue, están esas reglas para verlo. Que se genere un mundo en sí mismo. Y eso es lo que creo que a muchos espectáculos les falta, porque o repiten las mismas reglas de los anteriores, o repiten reglas de otros como fórmulas modélicas. Entonces, eso creo que es lo que le falta. A mí todavía pienso, no me arriesgaría, no soy quien para decir, no soy ninguna autoridad en el mundo del circo para hacer ninguna apreciación de esto, es circo o no es circo, para nada. Yo creo que al circo le falta mucho camino, es una cuestión de proporción, de cantidad. Yo creo que hay que producir más. Hay que producir y producir y producir y producir y equivocarse y producir. O sea, solo en el camino de hacer es que se va encontrando. Por eso admiro mucho a los artistas callejeros. Para mí es algo que... Para mí los artistas callejeros son inimputables. Inimputables porque ya que logren que alguien se siente o se pare a mirarlos, ya es todo. Todo lo demás viene ad hoc. Esa es mi opinión personal. Entonces, para mí el artista callejero y de circo es como el top 10, digamos. Me parece admirable porque ya de por sí captar la atención de alguien que está en ese lugar para otra cosa es fundamental. Y después que se quede ni que hablar, porque quiere decir que la trajo, con lo cual creo que son los creadores permanentes. Si me preguntás teóricamente, que yo trabajo bastante en el área académica, y para mí hay que preguntarles a los artistas callejeros hacia dónde tiene que ir el circo y de qué manera hacer una propuesta, porque creo que son los que realmente saben, los que tienen las herramientas probadas, qué sé yo, no sé, por ahí iría. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, mirando un poco, haciendo una revisión de tus espectáculos como intérprete y como directora, porque te vi también ahí en la troupe, pero más como directora, ¿qué es lo que te motiva como una idea para generar un espectáculo? Como creadora más que como directora de circo,
¿Dónde nace esa pulsión creativa en vos? Sí, a ver, yo, viste, no me llamo directora y en general me cuesta mucho poner esa palabra. Tengo conflictos porque no la comprendo. Para mí es composición, digamos. Por eso te decía, vengo de la danza y en danza a las coreografías se las llama composiciones. Como que la dirección incluye la producción, la distribución, como un montón de otros ion con los que yo personalmente nunca me llevé muy bien, me cuestan. Entonces prefiero llamarlos composición, y además porque durante los años previos a empezar a hacer mis propias obras, digamos, donde todas las áreas se concentraban en mi persona, hice muchas coreografías para otros espectáculos. Claro. Entonces, en muchos casos, esas coreografías fueron bastante significativas dentro del espectáculo, incluso en espectáculos donde las críticas periodísticas solo comentaban la coreografía que yo había hecho como la relevancia del espectáculo. Me pasó, por ejemplo, en Romeo y Julieta, la versión de Alicia Zanca, que todas las notas realzaban la teatralidad de la escena de Julieta en el balcón arriba de una tela. Y esa escena no solamente la coreografié, sino que la creé, o sea, la inventé, la pensé, ¿no? Entonces, por eso digo, hay algo ahí como cierta injusticia en los coreógrafos que nos ponen en el plano de ponerle 1, 2, 3, 4, ordename el espacio, decirle a la gente qué tiene que hacer y punto. Y yo no creo que un coreógrafo sea solo eso. Incluso, y te doy un dato más, en esa época tuvimos una gran intervención en Argentores, que fue una de las primeras, porque el rubro coreografía en las áreas de obras que ya estaban escritas y que tenían un gran componente de adaptación, tenía un porcentaje con la coreografía. Y fue a partir de la obra Gala, que hicimos con Gerardo y Teresa Dugan, que por primera vez la coreografía se dio un porcentaje en relación a la composición coreográfica. Hasta ese momento Argentores no tenía ese rubro. ¿Por qué? Porque la obra, si bien estaba escrita y la tuvimos que desglosar escribiéndola, la presentamos y nos tuvieron que dar ese puntaje de libro, pero habiendo hecho las composiciones de movimiento, cuando la dirección había sido de Gerardo. Entonces es interesante esto de cómo la composición coreográfica es una creación de dirección en algún punto, porque tiene una impronta de que empieza y termina, digamos, y ahí no hay intervención más que es como en una varieté que cada número en sí mismo es su propia composición. Total. Y eso lo aprendí después con el circo. Entonces, bueno, ya me perdí de tu pregunta, perdón, me fui por las ramas, disculpame. Está bien, es una regla, es una regla de que las preguntas no, si no sirven para hablar, no sirven para nada, son para eso. No, sí. No, pero si despliegan imaginarios, tienen ya... sí, ya me acuerdo. A ver, las obras que hice no fueron tantas, fueron 4 que hice así solita mi alma, que las escribí, o en un caso la reversioné, las otras las escribí yo. Las 4 tuvieron motivaciones diferentes. A mí me pasa que cuando trabajo con un grupo de gente, que veo que ese grupo de gente se comprende y se entiende más allá de las palabras, y se comprende en el escenario, en la escena, soy de las que dicen, che, ¿quieren que haga algo? Porque me interesa cómo está trabajando este grupo. Y el grupo me dice, dale. Y pasó eso con El Talismán, que fue la primera obra que hice. Yo quería trabajar, ese fue como el punto de inflexión de la danza al circo. En realidad el primer espectáculo fue anterior, que fue Acróbatas en el Aire. Ahí mira, me voy acordando y se lo agradezco muchísimo al Mono, a Gustavo Mono Silva, porque él me dio la oportunidad y me dijo, Marian, dejate de joder y empezá a poner tu cabeza al servicio de la composición en el circo.
Y entonces el mono tenía una idea de hacer un espectáculo al aire libre. En ese momento era un delirio, ¿eh? Ahora es más común, pero en ese momento era un delirio. Una estructura que armó él en Recoleta, consiguió el lugar, juntó a 3 o 4 pibes geniales, todos ellos geniales. Digo 3 o 4 porque eran 10, pero... Y me dijo, escúchame, no sé qué hacer con esto. Yo te digo lo que quiero que pase, pero no tengo ni idea cómo mostrarlo. Y entonces yo estaba ahí un poco embarazada y entonces dije, bueno, realmente con mi panza al viento y me copó, porque además él me dijo, mirá, son todos varones. Después se sumó Yamil Leusorskis, pero la idea era hacer un despliegue masculino, según la mirada del mono, sobre el hombre en el circo. Él quería, pero no por una cuestión de exaltación, sino como una cuestión de particularidad, ¿no? El tema de la fuerza, de la repetición, de no me canso nunca, estas eran palabras del mono. Recuerdo, incluso tengo escritos algunas cosas del abismo, de estar muy alto y no tener red. Bueno, era una especie de delirio porque no había mucho cuidado. Y la verdad empecé a trabajar con ellos y fue lo más. O sea, una entrega de parte del... O sea, era increíble. Yo les decía, bueno, a ver, probá esto y subite acá, y acá lo agarrás de la cintura. No, que yo voy a agarrar de la cintura, no me voy a... Bueno, había como todo un temor. Estoy hablando del año 97, o sea, hace un montón. Y ese espectáculo que fue Acróbatas en el Aire fue un éxito. Ganamos mucha plata. Lo digo así como... De taquilla. Especialmente porque fue decir, pará, o sea, a la gente le interesa esto. A la gente le gusta ver esto. Y era... no me acuerdo si era la gorra, o no era la gorra, pero era con un bono contribución, o sea, y éramos un montón, y nos fue muy bien, y bueno, y eso dio el puntapié de lo que después fue Gala, porque Gala después se montó en ese mismo espacio. ¿Fue en el Buenos Aires Design? ¿Cómo? ¿Fue en el Buenos Aires Design? No, fue antes, porque Gala primero estuvo en el quiero llamar patio del aljibe, no era el otro, digamos, donde después estuvo Villa Villa, donde después estuvo la carpa de Villa Villa. Sí. Nosotros antes hicimos Acróbatas y después fue la carpa de Gala y después se fue al Design. Pero también acá resalto algo con el tema de la profesionalización, ¿viste? Decir, pará, vale la pena, podemos alquilar un lugar, comprar materiales, invertir, entrenar, y llevar adelante un espectáculo de estas características, porque era un espectáculo realmente muy grande, muy oneroso en muchos aspectos, lo mismo que Gala. Y en ese sentido, la verdad que nos dio muchas satisfacciones de todo tipo, entre ellas económicas, con lo cual eso también te reforzó, a mí por lo menos me reforzó este lugar de profesional en las artes del circo, no solo de docente. Y bueno, y a partir de ahí empecé a trabajar con diferentes grupos de bailarines, actores, que a veces me convocaban para hacer, en muchos casos me convocaban para hacer la puesta o la composición de alguna parte en particular de las obras, y ahí conocí a un grupo de actores acróbatas, y me animé a hacer este espectáculo que se llamó El Talismán y que estuvo en Recoleta bastante tiempo, que también nos fue muy bien, y trabajé con 3, ahí la motivación fue bien abstracta. Yo quería trabajar sobre 3 aspectos del movimiento. Uno que tuviera que ver con el fuego, otro que tuviera que ver con el aire y otro que tuviera que ver con el agua. Entonces trabajé una relación de tensión entre un hombre y 2 mujeres, en la cual permanentemente estaban en pugna a partir de los diferentes elementos. Pero no trabajé los elementos a nivel esotérico, sino a nivel físico. Yo a veces me meto en esos lugares muy abstractos y hago largas investigaciones. Después al público o le pegan bárbaro o le pegan pésimo. O sea,
los espectadores que vieron mis obras no hay mucho término medio. Hay gente que le parece genial y hay gente que le parece una porquería. Y también eso lo acepto porque es así. Pero a veces me meto en investigar una cosa medio abstracta y le doy. Y esta obra después la repuse con 3 acróbatas. O sea, la volví a poner con 3 acróbatas. Trabajamos en una bañadera. El trabajo de iluminación fue increíble, el trabajo de escenografía. Yo trabajé en las últimas... No, mentira. Las 4 obras que hice, trabajé con el mismo equipo de escenografía y iluminación. O sea, Edusa Figueroa y Karina Fleider, con las mismas personas. Ahora, ¿cómo te lleva? Contanos un poco, a partir de esta premisa o de este disparador de trabajar con los elementos, y armaste el elenco estaba y vos empezaste a trabajar. ¿Cómo te llevas o cómo encarás la relación entre la narrativa y las técnicas específicas? Cuando el circo despliega, digamos, un poco para que te metas en la idea de número de circo o escena. Sí. Pará, discúlpame un segundito. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Bueno, si estás entusiasmado, entusiasmade, si ya se te desplegaron los imaginarios para un nuevo espectáculo, para un nuevo número, si te sirve el material, no te olvides que tu aporte aporta. Está la gorra virtual y bueno, no sé, ¿no compartirías esta charla con un café, con una merienda, con una cerveza, con un almuerzo, con un banquete, no sé, lo que quieras, lo que puedas, será bienvenido para las actividades de Circo Abierto. Muchísimas gracias y espero que lo estés disfrutando. Seguimos. Sí, totalmente. No, el Talismán no pertenece a esa época porque casi al otro año presenté un proyecto en Prodanza que lo gané, pero también fue la época entre el 2001 y el 2002, que fue un bardo, ya sabemos, ¿no? En la Argentina. Y ahí, digamos, ahí tomé ya la decisión de meterme por el camino del lenguaje del circo. O sea, ya después del Talismán dije, bueno, basta, porque si bien en el Talismán trabajé muchísima acrobacia y trabajé con una escalera, fue un laburo con una escalera que fue bastante complicado, y utilicé técnicas de escalera, no había explorado el tema de los números. En cambio, cuando hago Medea, ahí me metí con todo y bueno, además fue a través de un subsidio. Y en Medea me quise meter con la tragedia griega a partir de una versión de Heiner Müller, un alemán. A mí me gustaba mucho el periférico de objetos. Y yo había hecho un trabajo de investigación en la facultad sobre el periférico de objetos y tuve la oportunidad de ver cómo habían trabajado sus composiciones. Entonces se me ocurrió delirio, que incluso yo en ese momento acudí a Ana Alvarado, una de las directoras del periférico, que me alentó a hacerlo. Le dije, mira, me gustaría hacer un espectáculo de circo, pero que tenga una estructura absolutamente teatral. Y entonces ella me ayudó a hacer una especie de desarrollo, principio, nudo y desenlace. Yo quería trabajar sobre este poema de la historia de Medea, y entonces ella me ayudó a hacer toda la escritura dramatúrgica. Fue recontra complicada la preproducción, esa es la verdad, que todo el proceso de preproducción fue muy complicado, muy hermoso. Ahí aprendí cómo hacer una escritura a lo periférico de objetos. Ana me guió muchísimo en eso, yo había hecho con ella un curso de objetos. Y me metí por un lado medio delirante porque yo no era directora de actores, entonces tuve que contratar un director que trabajara con las 2 actrices que iban a narrar. Eran 2 Medeas, una Medea blanca, una Medea negra, las dos disputas de las Medeas. Las Medeas acróbatas eran las Medeas expresivas, que estaban adentro de una jaula, una visión súper particular y muy personal mía de la mitología griega femenina. Y me metí por un lado, la verdad, muy intelectual, que a la luz de los días, cuando les compartí a mis compañeras
de Medea, el espectáculo, todas coincidieron que estuvo equivocada la época, era muy feminista. Y realmente es verdad, digamos, yo ahí estaba planteando el tema, qué sé yo, Blanca Luz tenía un parto arriba de una tela y dejaba a su hijo porque no lo podía tener, y las Medeas se peleaban por cada una por ser la mujer y madre perfecta, y la otra por seguir adelante su camino en la vida. Bueno, ahora lo veo y me parece hiperfeminista con el contexto histórico en el que vivimos ahora, pero hace 15 años atrás era un delirio. Las mujeres encerradas en una jaula que no podían salir y que de ninguna manera tenían un atisbo de salida, encerradas en su propia feminidad, era un delirio, sinceramente. Y desde el punto de vista en el circo, para mí fue un antes y un después enorme. Para mí fue maravilloso descubrir, lo voy a decir con toda honestidad, que había mucho circo más allá de la troupe. Digamos, para mí el circo empezaba y terminaba en un grupo de gente que yo había conocido, y haber hecho un casting para conocer a otras mujeres increíbles que trabajaron en ese espectáculo fue decir, wow, el circo es enorme en este país. Yo una estúpida todo este tiempo. Bueno, me abrió la cabeza muchísimo, me abrió la cabeza mucho. Sí, sí, y ahí la dicotomía, circo tradicional, circo... chau, se me fue la mierda. O sea, no, me desapareció completamente. ¿Pero tomás a la troupe como circo tradicional? No, al revés, o sea, al revés. Yo sentía que era un espacio de pertenencia, y bien yo ya digamos, la troupe ya había desaparecido, ¿no? No lo digo como, sí. como espacio, sino como marco teórico para mí, marco de referencia en relación al circo. Quizás yo hasta ese momento no fui tan espectadora de circo. La troupe fue un espectáculo muy lindo, muy bello, muy potente. Sí, Emociones Simples fue un espectáculo muy fuerte. Después, bueno, hubo otros espectáculos, y En órbita fue el último espectáculo que hicimos. No, yo pensé que fue maravilloso. Emociones Simples. Claro. Lo único que vi fue Emociones Simples. Claro. En órbita fue un espectáculo muy hermoso, a mí me gustó muchísimo hacerlo. Además estuvimos en el San Martín también. ¿Mismo elenco? No. La troupe tuvo muchos cambios de equipo. Pero bueno, algunos permanecimos, digamos, desde el comienzo. Y lo que tuvo, lo que a mí me dio, por lo pronto, en órbita, fue, por ejemplo, trabajar en el San Martín, en lanzar la casa cubierta. Yo bajar en la tela y que me bajaran un malacate a mano, y yo regalarle todos los sábados facturas al pibe que me bajaba el malacate para que me cuidara y no me lo soltara, y un día se le cayó y quedé colgada. Bueno, toda esa maquinaria de un teatro oficial, que en ese momento era un teatro muy valorado y que para mí era un sueño porque yo amaba esa sala y ese teatro. Fue maravilloso haber laburado ahí. Llegamos a otro público, también nos valoraron de otra manera. Pero bueno, me fui ahí en una elipsis de tiempo. Sí, volvamos a Medea para que nos cuentes un poco cómo abordaste las técnicas de circo en Medea, la tela y cómo era el desarrollo de la técnica. ¿Cómo fue que lo encarabas? Mira, ahí yo estaba muy decidida que quería trabajar la técnica de la cuerda lisa, la cuerda española, y quizás un poco la cuerda, esa deformación de hamaca, digamos. Sí, si bien no llegó a ser algo parecido a la marina, como si fuese una cuerda marina. Algo, exacto, ese iba a decir. No llegó a ser marina porque no tenía vuelo, pero sí, yo estaba muy decidida que fueran cuerdas. Y de hecho fue todo cuerdas. El nivel técnico de las intérpretes, yo lo vi hace poco y dije, mi Dios, las pibas son unas capas, porque realmente a nivel técnico era impresionante lo que hacían. Y muchas cosas fueron investigadas y trabajadas en el grupo.
Y otra cosa es que estos personajes eran como pájaros, estaban todo el tiempo colgadas, vivían en unas hamacas a varios metros del piso. Entonces también era de un soporte físico muy desgastante. Había una gran intensidad en la interpretación técnica. Y ahí voy a mi error, digamos, como directora. Yo creo que tengo muchas habilidades para hacer una apuesta, pero lo que más me cuesta es trabajar con gente que quizás no tenga desarrolladas las habilidades, por así decirlo, expresivas. Y bueno, ahí me voy como... Estamos hablando igual de un espectáculo que tiene casi 20 años, ¿no? O 10, sí, más de 15 años. Pero a lo que voy es que en ese momento quienes trabajaban áreas muy técnicas no tenían desarrollada la productividad expresiva, por así decirlo. Entonces, la misma técnica no expresaba más allá del truco. Y en esa época esto era muy claro. O sea, encontrarte con un artista que tuviera una trayectoria más allá de la habilidad técnica era muy difícil. Sí, creo que salvando las distancias, hoy por hoy muchos de los espectáculos también tienen esa particularidad, o puede ser falencia también, si queremos, donde hay algo de lo estrictamente circense que vaya acompañado de algo más expresivo, que supere o que vaya por un carril paralelo al desarrollo técnico del truquito, digamos, por decirlo, hay algo de lo expresivo. Totalmente. Cuando tenés que interpretar, porque hay algo de decir de lo que te pasa a vos, pero otra cosa cuando viene la interpretación. Creo que hoy por hoy también está más cerca, mucho más cerca, muchísimo más cerca, pero creo que también está esa tensión, digamos, esa problemática a la hora de construir. Entonces, bueno, más allá de la relación, digamos, por ponerle un lugar, intérprete, técnica, expresividad, técnica, si querés podemos dar como otra vueltita a lo que es técnica narrativa. Cómo la técnica, entonces, si podés dar un poquito de luz ahí sobre cómo fue, a pesar del inconveniente que trabajaste eso, estaría buenísimo. Y si no, también saltate al otro capítulo, que es cómo la técnica potencia o desarrolla la narrativa de los espectáculos. Sí, a ver, yo ahí como diferencio dos tipos de espectáculos, por lo menos los que yo hice. Unos que son los espectáculos más coréuticos, o sea, más donde quizás la interpretación de una intérprete, en este caso Medea, está en tensión o en complemento con el resto. Entonces es la totalidad la que va marcando ese tiempo narrativo, en esa espacialidad y esa historia, si querés. En el caso de Medea había una historia para narrar, que era la historia de Medea, digamos, así como la conocemos desde el punto de vista de este poema, donde es una mina que si no mata a los hijos, sus hijos van a ser sacrificados de otra manera, punto. Entonces ella, para que sus hijos no pierdan su identidad, los mata, porque ella considera que la identidad es más importante que la vida. La vida y la muerte forman parte del mismo proceso. Entonces este cuento entonces están las dos actrices que van relatando diferentes momentos de la vida de esta mujer en relación a sus hijos, a su marido y a lo que le va pasando a ella con este autosacrificio. ¿Qué pasaba? Las Medeas de aire, las otras eran Medeas de tierra, van interpretando fragmentos, algunas veces simultáneos a los hechos que las palabras van describiendo, y algunas veces a nivel poético, donde quedaba en un plano de libre interpretación. Así fue como yo lo armé, o sea, fui armando
cada personaje se iba enlazando con alguna parte del relato. Yo creo que de tanto que me preocupé y me ocupé por hacer la escritura y trasladar al papel lo que yo quería ver, me perdí, esa es mi crítica actual, me perdí de algo que es absolutamente independiente, intraducible a palabras, que es la imagen, el movimiento, la técnica, el sentimiento, la emocionalidad, esas relaciones que van más allá de lo que uno puede traducir. Si uno pudiera decirlo, ¿para qué lo va a mostrar? Claro. Entonces, ahí creo que me perdí mucho justamente en la escritura dramatúrgica. Yo había hecho un curso de dramaturgia, de movimiento, y me excedí en ese libro que escribí, donde estaba exactamente que cada movimiento ahora suelta, se enrosca, hace un escape de costado, trabas, o sea, hice como un delirio de escritura técnica que, bueno, ahora lo veo y después de varios años digo, qué locura, porque me perdí de lo que estaba pasando espontáneamente en las escenas. Total, de lo que nacía. Poder trabajar con eso. Pero qué interesante el trabajo de escritura técnica sobre el circo. No sé si hay mucho material sobre escritura técnica circense, más allá de algunas cosas no sé si hay algún espectáculo que se escriba técnicamente en el circo. Me parece que... No sé. De hecho estoy escribiendo, me está llevando un tiempo, estoy escribiendo mis experiencias técnicas concretas de trucos, juegos, actividades de todos estos años, tratando de hacer una especie de traducción, pero no, digamos, traducción para quien entiende ese lenguaje, ¿no? No es para mi vieja que no casa una, digamos, sino para alguien que esté en el mundo del circo. Estoy intentando traducir eso o escribirlo como lo pienso, porque yo pienso mucho así, las clases, o sea, yo tengo una memoria muy fotográfica de los trucos. Yo incorporé muy rápido la técnica, sobre todo la técnica de cuerda y después lo que fue la tela, que yo no soy muy amiga de la tela, pero después la tuve que desarrollar. Yo soy de la época de la cuerda, entonces me costó mucho cambiar de material. Y lo mismo del trapecio, o sea, tengo una memoria muy fotográfica, veo un espectáculo y enseguida reconstruyo técnicamente más allá de la particularidad del artista, que es maravilloso, y cuando me despistan digo, wow, aplauso. Pero soy muy de mirar técnicamente, incluso con la acrobacia, tengo una memoria muy fotográfica con eso. Y puedo describirlo, o sea, te puedo describir derecha, izquierda, invierto cadera, corva, pie, empeine. Soy medio una nerd de esas escrituras. Pero para el otro espectáculo que hice, justamente me fui completamente de ese lugar y lo transité de otra manera, casi te diría en forma opuesta, que fue Pájaros y Pollos. Sí. Y ahí me fui como por otro lado. Bueno, no, en realidad fue La Ventana primero. La Ventana fue también otro proceso. Yo quería trabajar con música en vivo. Yo tenía ganas de hacer un espectáculo que se desarrollara en... Perdón que quiero ubicarme un poquito en el tiempo. ¿Cuándo nace Redes en este proceso? ¿Pájaros y Pollo fue Redes? Sí, pero no lo hice en Redes, sí. Pero ya... Redes nace después de Medea, porque en Medea conocí a Roxana y conocí a ese equipo increíble de minas que hasta el día de hoy considero grandes y maravillosas artistas, que en ese momento la mayoría recién empezaba. Y yo ya venía trabajando, ya me había ido de la arena, digamos, ya venía haciendo mi propio camino y buscando mi propio circo. Y Redes nace en el 2006, creo. 2006 más o 2004, mira, no me acuerdo. Por ahí. Pero lo que más me interesa es como el desarrollo de tus creaciones, a donde aparece una escuela que te permite un lugar, un espacio, con lo que eso significa, ¿no? Sobre todo para el circo, que no es, viste, voy a alquilar una sala, me tengo que colgar, hay un desarrollo técnico que
que también, nada, habla, cuenta, narra, todo eso, ¿no? Bueno, es clave lo que decís, clave, para mí es clave. De hecho, yo no compongo hace rato, entre otras cosas, porque no tengo más espacio. Y para mí el espacio físico es fundamental. Fundamental la apropiación del espacio, desde todo punto de vista. No podés, yo pienso, que sobre todo desarrollo técnicas aéreas, digamos, con un espacio cúbico. Cuando vos trabajás y ves en un espacio cúbico, las composiciones se te vuelve imprescindible que algo de ese espacio se traslade al espacio donde vos vas a llevarlo adelante. No podés armar un espectáculo en un espacio que después lo tenés que comprimir, porque para mí pierde la esencia. Comprimirlo no por achicarlo, sino por cambiarle la estructura. Con lo cual el tema del espacio es fundamental. Yo estaba haciendo un espectáculo que amo y que espero volver a retomar, que se llama Efímero, y que se interrumpió porque dejé de tener espacio físico. Nosotros estábamos prontos a estrenar Efímero. Y bueno, se interrumpió porque además Efímero se iba a estrenar en ese espacio, porque lo habíamos hecho en los techos, en los baños, en las estructuras, digamos, en el espacio de la escuela. Justamente por eso se llamaba Efímero, estaba montado en el espacio genérico de la escuela. Y cuando por muchas razones dejamos de tener la escuela, Efímero desapareció. Con lo cual el espacio físico a mí me condiciona muchísimo. Déjame que te pregunte sobre los elencos, un poquito, la relación entre elenco y obra, o narrativa, o lo que sea. Poniéndolo en un lugar bien pragmático, después abrirlo para donde quieras, ¿no? ¿Tenés una idea? O en un momento dijiste, hay un grupo que me interesa, me gusta. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Buscás, haces casting, reforzás algo, una estructura? ¿Qué es donde te sentís más cómoda? Inclusive en cuanto a las técnicas que necesitas para narrar. ¿Cómo te sentís más cómoda? ¿Cómo te vino mejor? Algunas experiencias de elenco o de grupo, como quieras llamarle. Sí, de elenco está bueno. A mí me gusta más el grupo. El grupo que se forma para eso, no el grupo para toda la vida. Yo no creo nada para toda la vida. Yo sí creo en las transformaciones. ¿Qué quiere decir? A mí me gusta trabajar con gente que tenga una gran disponibilidad en algo. Cocina, tortas. Es bárbaro cocinando tortas. Y se sabe bárbaro cocinando tortas. Digamos, hay algo también de la definición, ¿viste? Esto no es lo mismo, digamos, ya no trabajo más con gente que no se autodetermine. Eso lo hacía al principio cuando por ahí trabajaba con alumnos que estaban en su proceso. Ahora me gusta trabajar con profesionales y yo creo que la transformación está en lo vincular. Digamos, el problema y el espacio de problemático entre los intérpretes está cuando un muy buen cocinero de tortas está con una maravillosa cuerdista y está con una divina acróbata. El vínculo entre los tres es lo que genera el problema y es lo que a mí me interesa. El problema, las disputas, los juegos, los intercambios. A mí me interesa más lo que le genera ese vínculo que en sí mismo lo que cada uno trae. Porque a mí me interesan las obras vinculares. Entonces, eso es lo que intenté hacer en Pájaros, digamos. Eso es lo que llevé adelante en Pájaros. Y un poco creo que lo logré. Pájaros es un espectáculo que tengo toda la intención de reponerlo. Ya desde el año pasado quería hacerlo. Porque estructuralmente me gusta mucho cómo está armado. Me parece que está muy bien escrito y que no tuvo la oportunidad de rodar. Pero justamente los tres personajes de Pájaros, lo interesante que tiene son las relaciones entre los personajes. Y eso es lo que le da el dinamismo a las escenas. El conflicto del personaje que hace Paula Palomo haciendo sus acrobacias lo interesante de algunos números del personaje que hace Paula Palomo en el piso deviene del conflicto que tiene con
con el personaje de la que está en el aro y la pájara que vive arriba del aro, no porque Paula Palomo, acróbata, es una grosa haciendo acrobacia, sino porque sus acrobacias devienen del vínculo conflictivo que tiene con ese personaje. Entonces su locura de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, que uno la ve y se le cae la cara, tiene que ver emocionalmente con el vínculo con el otro personaje. Entonces ahí la técnica aparece como técnica si vos tenés ese ojo, pero en realidad para quien no lo tiene, aparece como pura emoción, narración, aparece otra cosa, pero por lo vincular. A mí me interesa eso. Y otra cosa es que Pájaros y Pollos, por ejemplo, las 3 minas son geniales en lo que hacen, para mí. O sea, yo las elegí porque son geniales. O sea, más allá de que no hayan hecho todo lo que podían hacer, y hacen todo lo que les pido. Yo en ese sentido soy muy exigente técnicamente. Y eso quizás es un problema a veces. Pero me gusta lo que pueda pasar en las relaciones. Y ahí, en general también me gusta ese tipo de espectáculos. Como estrategia de dirección, ¿cómo entablás el juego de relaciones? ¿Cómo, algún procedimiento formal o algo? ¿Cómo encarás la improvisación en cuanto al circo, digamos, propiamente dicho? Sí, tengo algunas herramientas. Por ejemplo, una de las cosas que trabajo, por eso me gusta trabajar con gente que tenga muy internalizada la técnica, es cuando tienen internalizada la técnica, la pueden llevar a un plano de lenguaje. Trato de ser disruptiva en las propuestas durante la ejecución de algunos ejercicios. Entonces, quizás planteo, por ejemplo, una serie en la cuerda, que se la aprendan y que no la piensen, y que el cuerpo lo incorpore. Y durante las repeticiones yo genero disrupciones, ya sea sonoras, de propuestas interpretativas, de otro personaje que interviene. Entonces les planteo que estén lo más disponibles posibles en función a lo que les pasa. En muchos casos hay que tener cuidado porque a veces llega al límite del peligro. Entonces quizás le pido a otro personaje o al asistente de dirección o a alguien que esté trabajando que cuide esa parte, porque me ha pasado a veces que en una situación de disrupción aparece otro personaje y quien está colgado, lo que le pasa es que se suelta, digamos, porque su emocionalidad lo lleva a eso. Entonces, bueno, a veces tengo que buscar diferentes sistemas de cuidado para no llegar jamás al riesgo físico. Pero nos ha pasado que se te pianta algo en algún movimiento. Esa es una. Otra es apelar a la historia personal. Me gusta mucho preguntar cosas chiquitas, personales, y trabajar sobre esa relación de vinculación personal con alguna escena o con alguna idea. Pájaros y Pollos, yo escribí la idea principal, que está basada en un libro, que es una compañía de circo, se queda varada por una lluvia en un pueblo. Y este es el meta-recontratexto del cual empezamos a trabajar. Y se dan cuenta estas minas que en realidad no tienen ganas de volver al circo. Una se va al cine, la otra no, y se cuelgan y se pierden de la caravana. Y se pierden y se quedan varadas. Se quedan varadas en un carromato que tienen prácticamente todo resuelto, porque tienen comida, pueden cocinar. Digamos, es toda esa tramitación de cada una en relación a los miedos o a las oportunidades de poder haber soltado aquello que estaba muy agarrado en ellas y que es una oportunidad. Y las 3 lo viven de maneras diferentes. Es interesante cuando la narrativa de la historia ya son artistas de circo, no hay que justificar la técnica, sí. o por lo menos... Y acá, bueno, sí, claro. Sí. Ahí ayuda un montón en la construcción, hay como una posibilidad. Bueno, hay muchos autores. Para Pompeyo los actores son actores, no tienen que justificar nada, porque él dice, nosotros somos actores, en cualquier narrativa, y esto de que sean artistas de circo
me parece, más allá de una obviedad quizás, pero me parece una ganancia importante en cuanto al desarrollo de la dramaturgia. Así que nada, Bueno, primero parto de este cuento, digamos. Yo les cuento el cuento y les pregunto si les interesa meterse por ese cuento y voy construyendo en función de escenas que voy armando, que muchas van quedando de lado, y empezamos a buscar los recursos. En este caso el recurso que utilizamos es una radio. A partir de la radio ellas tienen vínculo con el exterior y esa radio va narrando o ellas van apareciendo a partir de las narraciones de la radio. Entonces esa construcción de lo sonoro fue lo que nos fue dando el ritmo de la obra en su totalidad. Mis obras no duran mucho, generalmente duran 50 minutos, no son de más de una hora. Y ya que te metiste con el tiempo, los procesos de ensayo, ¿cómo los llevas en cuanto a los procesos de producción? ¿Los tenés acotados? ¿Sos un desarrollo hasta que nazca? ¿Vamos hasta que nazca o vamos que tiene que nacer en 3 meses? ¿Cómo lo llevas? Sí. Depende mucho de la producción, en cada caso fue distinto, porque en Pájaros y Pollos, que es la que como esta que contaste un poco la narrativa, ¿cómo fue? Pero también tuvo muchos componentes de improvisación, porque si es que vos empezabas a afectar ahí algunas coreografías que ya estaban armadas, imagino el proceso como algo también de improvisación, junto con vos, con los intérpretes y con nuevos elementos, y entra la radio, y entran los sonidos. Sí, Pájaros y Pollos yo obtuve el mecenazgo, entonces tenía un compromiso con algunas empresas, entonces también estaba un poco apretada en cuanto a los tiempos, tenía que estrenar y eso me puso un poco nerviosa, porque por eso también decidí no hacerlo en redes. El espectáculo anterior lo habíamos hecho en redes y bueno, me había propuesto cambiar de sala, quizás no fue la sala adecuada. Eso para mí es bastante conflictivo, el tema de la sala, porque yo como cuelgo elementos siempre dependo de una sala que me lo permita. Y por eso, cada producción fue diferente. En este caso tuve una producción más externa y me corrió más con los tiempos. Entonces tuve un tiempo creo que fue 10 meses más o menos. A mí me gusta, yo si pudiera, si existiera la posibilidad, a mí me encantaría trabajar 3 veces por semana, 3 horitas, 4 horitas con la misma compañía para que vaya fluyendo, cual la compañía de Wuppertal de Pina Bausch, digamos, y que nos paguen por ese tiempo. A mí me parece que esas cosas salen del encuentro, de los ensayos. Yo sí planteo siempre en los ensayos una primera parte de entrada en calor conjunta. Eso, soy bastante estricta con eso, creo que es el primer momento de llegar, sobre todo en los primeros meses, donde cada uno de los integrantes del grupo da una entrada en calor, apuntada a algo en particular, donde se comparte algún saber. Otra parte más individual de entrenamiento técnico y una parte de composición en relación a la obra. Generalmente todas las obras las hice con esa tipificación de ensayos. Una primera parte grupal, una segunda parte técnica y una última parte de obra. No voy directo a la obra porque me parece que requiere conectarse, sobre todo cuando trabajás elementos técnicos de alto riesgo. Yo casi siempre trabajé con elementos de altura, entonces el tema de la entrada en calor y el estar alineado y la concentración era fundamental. También he trabajado mucho más con mujeres que con varones, entonces bueno, también tiene sus particularidades. He tenido embarazos en el medio, disrupciones por temas femeninos, digo, todo esto lo pongo porque es importante también. El ritmo de trabajar con mujeres hace que uno tenga un plan y ese plan está, bueno, a veces muy atravesado por estas cosas.
Con lo cual cada proceso fue diferente, pero hay cosas que las mantengo. Yo siempre llevo un plan de trabajo, siempre, o sea, no voy en blanco. Trabajo mucho en casa, entre ensayo y ensayo, filmo muchísimo, tengo incluso casi todas las filmaciones de ensayos de mis espectáculos, lo miro, soy bastante obsesiva. Y suelo trabajar con el mismo equipo de vestuario, iluminación, que trabajan prácticamente desde el comienzo conmigo. Entonces ya me dan una mirada muy narrativa de la luz, de cómo se va a ver, no tanto de sonido musical, porque eso fue cambiando, pero sí con respecto a la escenografía y con respecto a la luz, trabajo con las mismas personas. Marian, escúchame, como para ir ya cerrando, ir como entrando en la última parte, ¿qué preferís de procesos de producción? Te escuché hablar y imaginé algunos espectáculos más remados, más de producción propia, y ahí por ahí algunos mecenazgos, algunas producciones externas. No porque algo sea mejor que otro, sino por lo que preferís y qué cuidados, y ahora a la vista del tiempo, ¿no? ¿Qué podés decir sobre esos diferentes procesos y cómo influye la producción en la obra, en el grupo, en los cachés, en los puntajes, en la separación y todo eso? ¿Qué reflexión podés? La verdad es que yo viví diferentes formas de producción como intérprete, y como directora, como coreógrafa. Te diría que creo que atravesé todos los formatos habidos y por haber. Yo soy de la época de la cooperativa. Perdón, sentí el olor a quemado y había dejado la pava. Ay, sí. Todo bien. No, que te decía que yo soy de la época de la cooperativa, ¿viste? Cuando tuvimos el primer grupo de danza, yo tendría 19 años, tuvimos que armar una cooperativa con puntajes en actores, o sea que ese fue mi comienzo. Soy más de esa cabeza. A ver, me ha pasado como intérprete, ya sea en la troupe, en los diferentes momentos, o en gala, o en las obras comerciales. Yo trabajé en muchas obras comerciales de Calle Corrientes o en las mías. Distingo a aquellos que hacen producción y quienes son productores. Esto es, aquellos que son productores, hay productores artísticos que te devuelven una mirada muy interesante del producto, del proceso, de lo que está ocurriendo, que a veces uno por estar enfrascado no lo ve. Algo relativo a los públicos, algo relativo a quién va dirigido, algo relativo a dónde apuntás, dónde lo vas a presentar, que a veces uno se las cree todas y sabe y no sabe, digamos, que tiene una mirada más global. Y después está quien hace producción, que a veces es alguien copado, que se las arregla muy bien y es un gestor, una gestora y algún amigo, que lo hace como forma organizativa, digamos, del espectáculo hacia afuera. Yo creo que justamente lo que hay que hacer es formar productores que tengan esa mirada. Yo trabajé con productores, que mi espectáculo era uno más entre 20, y trabajé con productores que mi espectáculo era el único que llevaban adelante. Eso también influye mucho, porque el productor o la productora es el nexo con el afuera, digamos, es el que te va a vincular un poco con el mundo externo, en el que vos no te vinculás hasta que salís de ese proceso creativo. Yo me enfrasco mucho para adentro, me cuesta mucho mirar para afuera cuando estoy en un proceso de obra. Entonces necesito a alguien que me haga de nexo. Perdóname que te interrumpa. En este proceso de producción, ¿decís que eso se puede heredar del teatro, de la danza, de otras cosas, o es necesario que haya también una mirada circense más específica por algún nicho o por algo? Sí, creo a eso iba, creo exactamente eso. Creo que necesitamos productores que conozcan, que hayan visto espectáculos de circo, o sea, que tengan un background y tengan un desarrollo de expectación en el mundo del circo,
Vos no podés producir un espectáculo de circo si lo único que ves de circo o lo único que conocés de circo es lo que estás haciendo. Pongo como ejemplo, sin desmedro, porque lo considero un gran productor, Sebastián Blutrash, cuando fue productor en su momento de Gala, recién comenzaba en el tema de la producción y él estaba sumamente interesado en Gala y en ese mundo, pero recién empezaba. Yo digo, de ese momento ahora, siendo un gran productor, un gran director de un teatro, un gran hacedor del mundo del teatro, pasó mucho tiempo y fue conocer el paño en el que trabaja. Y conocer hace entender, hace comprender, hace opinar, hace ser parte importante. Entonces yo creo que el circo sí requiere de agentes particulares de este género o de este lenguaje. Para mí no es un género, para mí es un lenguaje artístico como es la música y como son las artes escénicas que están divididas forma parte de las artes escénicas, como la danza, como el teatro más tradicional. Bueno, para mí no es un género, yo no estoy de acuerdo con eso. Así que sí, yo creo que el circo necesita de músicos, de productores y de agentes que conozcan, que vean y que transiten el mundo del circo en forma particular y no en general, porque todo el tiempo si no lo miden con el teatro, o sea, lo están midiendo con una vara y lo están viendo con una vara que no es. Si bien yo no estoy de acuerdo con enseñarle al público, con esas líneas de políticas públicas donde hay que cultivar al público en algunas áreas, yo creo que el circo tiene que transitar más, tiene que hacer, tiene que producir, tiene que equivocarse, tiene que aparecer mucho más para que en esa cantidad se pueda profesionalizar aún más, se pueda abrir a otros públicos también. Obvio que sin la fuerza del Estado eso no va a ocurrir y en esto estoy absolutamente convencida de que el Estado tiene que intervenir con políticas públicas, esto lo digo casi desde la militancia, tiene que intervenir para ayudar a que esto se visibilice por la cantidad de trabajadores en el área del circo que hay, que son muchísimos. Me agarraste una pregunta, iba a indagar un poquito sobre el rol del Estado. Mencionaste algunas figuras de Coufflet, por momentos a Pina Bausch. Si tuvieras que traer un poco algunos referentes, artistas o personajes de cualquier ámbito que quisieras nombrar como una especie, ¿viste? De decir, a ver, ¿a quién traigo? ¿Quiénes son los fantasmas reales o imaginarios que me acompañan? ¿A quién invitarías a una cena, a un banquete de estos que te...? Qué miedo que me da esto, porque tengo un montón. Igual a mí se me aparece... yo soy una gran admiradora de la obra de Margarita Bali con Nucleodanza. Me formé admirando sus obras. Después, bueno, en la Argentina, no sé, Oscar Araiz, me parece maravillosa su obra, si bien es absolutamente danza, la danza más estrictamente hablando abstracta, aunque haya tenido obras más narrativas como Boquitas Pintadas, con Renata Yuyen, que también me gusta mucho esa estética. Bueno, soy una gran admiradora de Pina Bausch y su obra, pero no tanto por la obra, sino por la impronta que dejó en esta mezcla de teatro, danza, movimiento y emocionalidad. No sé, tengo un montón, qué sé yo. A mí me gustan muchísimo los espectáculos de varieté. Soy una gran admiradora de los espectáculos de varieté. Los espectáculos multipropósitos de la década del 80. Mi mamá tenía un café concert cuando yo tenía 10 años. Y me acuerdo, yo era muy chica, no me dejaban quedarme, imagínate, había un poco de todo. Y cantaba mucho Ladia Blasquez, ¿viste? Y a mí me copaba, porque Ladia Blasquez invitaban
bailarines, transformistas, te estoy hablando de la década del 70, y para mí eso era maravilloso, esa mezcla casi peligrosa de diferentes artistas que cantaban, hablaban, fumaban, chupaban, hacían transformismo, hacían contorsiones, malabareaban, porque llegué a ver malabaristas. Bueno, a mí me gusta mucho cabaret, por ejemplo, la vi hace poco por enésima vez. Soy una gran admiradora de la obra de Bob Fosse, me encanta esa mezcla tan bien narrativa. No te tiré a nadie de acá, perdón, te la mandé a la mierda. De circo no te tiré nada. Pero no porque tengas que cumplir, no porque tengas que cumplir con nadie, son como referencias, alguien que nos ayuden a entender un poco más el mundo de Mariana Paz y sus, no sé, cómo estás afectada artísticamente, para entender. Bueno, hay dos referentes que tengo de mis comienzos. Uno es el Club del Clown, que yo era fanática del Club del Clown. Hacía filas, pero éramos 10 que estábamos horas haciendo cola por la calle Corrientes para entrar a verlos. Y después las gambas al ajillo. Yo era fanática de las gambas, fanática. Y nosotras con nuestro grupo de danza éramos el grupo soporte de Tato Barea y Urda Pilleta. Así que los he visto muchísimas veces en mis 19 años, en producciones que se llamaban La Danza No Tranza y todas esas movidas de Medio Mundo Varieté, y en el Rojas, por supuesto, que eran los espacios de resistencia, el paracultural. Trabajé muchos años en el paracultural. Y bueno, era gran admiradora de Batato, yo lo amaba y además se lo decía, y Batato me miraba, y dije, esta pendeja pelotuda que me está diciendo. Esos fueron mis referentes culturales en los 80. Yo viví el cambio, lo viví en carne propia, el cambio de la dictadura hacia la apertura democrática y los espacios democráticos, esa tremenda libertad. Fue una fiesta. Nosotros teníamos un grupo que se llamaba La Sacra Spectinium, que era un grupo que salió de la escuela de Margarita Valli, y trabajamos en Cemento también muchísimos años. También éramos grupos soportes de danza, de música punk, que nos tiraban colillas de cigarrillo prendidas. Y bueno, viví toda esa época, digamos, junto con el Descueve, que también se generó en esa época. Me gustaba muchísimo la organización negra, lo fui a ver muchísimas veces. Digamos, soy muy heredera y compañera de esa generación de artistas irreverentes, cararrotas, libres y generadores de procesos culturales que hasta el día de hoy están vigentes. Con lo cual, bueno, ni que hablar, por supuesto, a Pompeyo. Lo he visto, trabajé con él, y digamos a Bartolo, que fue su maestro. También esos son mis referentes teatrales, me gusta mucho ese tipo de teatro. Que bueno, que si te fijas en lo que dije antes, y tiene que ver el automático con esto de los vínculos, ¿no? Estos personajes que se generan los conflictos por la vinculación. Estudié también con Barti, yo hice mucho tiempo teatro. Con lo cual, en la Argentina, mis referentes son esos. De circo no tengo muchos, te soy sincera. Quería interrumpirte porque qué refrescante es escuchar esa camada de los 80. ¿Cómo parece que te trajera como un aire fresco escuchar ese desparpajo artístico que parece que ahora, después de tantos años de democracia, ni me sale la palabra, se va como cerrando un poco más, ¿no? Tratando de acertar más en ese momento que era hermoso todos los referentes, todo lo que traes y esta experiencia que es realmente divina. Un placer enorme estar acá compartiendo. Gracias por llevarme por ahí, porque me trae unos recuerdos muy vívidos y
increíbles. Yo cuando doy clases, a veces le digo a los pibes, che, ¿ustedes se creen que esto salió de acá a la vuelta? Hay una trayectoria, una tradición en el sentido no anquilosado, sino de mucho movimiento artístico en la Argentina enorme. Y yo lo tengo también de chica, porque mi abuelo fue el que hizo el obelisco de Pan Dulce con la Minujín, y mi abuelo era muy amigo de Marta Minujín, y yo era muy chica y veía esas obras delirantes de Marta Minujín y me encantaba y la admiraba, y bueno, vengo de una tradición familiar que, si bien nadie se terminó dedicando a lo artístico, mi abuelo era muy mecenas y con los Pan Dulces armó el obelisco, digamos, porque quería hacer alguna producción artística con algún performer como fue Marta Minujín. Así que disfruto, yo soy una gran disfrutadora de las actividades artísticas, disfruto mucho el arte en general, soy una espectadora ingenua, y eso por suerte no lo perdí. Yo voy a ver un espectáculo y me río, me divierto, comento, o sea, puedo ponerme en ese lado. Ahora, cuando no me pasa eso es porque no me interesó. Cuando me pongo a mirar las luces y miro y veo los zafos, y es que no me interesó. Cuando me olvido de todo eso es que lo estoy disfrutando y lo disfruto mucho. Me gusta mucho el arte en todas sus manifestaciones, y entonces por eso creo que puedo transmitir ese amor por lo que te da la cultura, que no te llena la panza, pero te llena otras partes del cuerpo, como el alma, que son tan importantes también. Primero la panza llena, pero el alma hay que cultivarla. Gracias, Marian, fue un enorme placer haber compartido, conocerte también, porque si bien te conozco, también es como indagarte más en tu persona y conocerte un poco más, y un placer enorme, te agradezco muchísimo. Muchas gracias.